Arrancamos un nuevo segmento en Canal E, en este caso para hablar de el balance de los primeros meses del gobierno de Milei en una semana en la que vamos a tener obviamente como contexto la aprobación probablemente de la ley bases y el paquete fiscal el próximo jueves. Mañana martes se trata el tema en la Cámara de Diputados, pero en comisión, en el plenario de comisiones, para ver si finalmente hay dictamen. A esta hora lo que se sabe es que el gobierno sigue preocupado porque Ganancias vuelva a meterse en la ley a sacar del Congreso de la Nación después de que fue excluido directamente del Senado y podría llegar a negociar, ceder el tema de bienes personales a cambio de reincorporar el tema de ganancias que preocupa tanto a los gobernadores del sur, ¿no? Los gobernadores no quieren que el tema de ganancias vuelva a ponerse porque como los salarios son más altos en el sur, es mucho lo que se les descuenta a los trabajadores de allí. En definitiva es la misma proporción que a los trabajadores de todo el resto del país, pero claramente los sueldos son más altos en el sur. Voy a saludar a Alejandro Bianchi, contador y máster en finanzas. Gracias por atendernos. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué evaluación haces vos? Un fin de semana en el que Milei volvió a tener preponderancia a nivel internacional, el cierre de su gira por Europa, hoy regresando a Buenos Aires, después de su paso por Praga en el día de hoy, y con una semana en la que podría llegar a tener su primera ley en la mano. Bueno, un poco el balance, si tuviéramos que hacer, digamos, una tabla y dividir, ¿no? Las positivas o a favor y las en contra o las negativas, como vos decís, ¿no? La parte de la inserción de Argentina en el mundo claramente es muy positiva. Argentina lo vuelven a invitar al G7. Argentina, a través de la personalidad, sobre todo de Milei, se ha puesto en la tapa de los principales diarios de las principales capitales del mundo, en España, en Estados Unidos, en Alemania. Obviamente hay ahí un claro alineamiento con eh, Occidente y quizás si tuviéramos que decir en contra, la relación, digamos, con China está, digamos, no pasando por su mejor momento. Sí. Sin embargo, también a favor tenemos que decir que el swap finalmente se renovó y que probablemente, digamos, en los próximos meses tengamos alguna visita de Milei a China para recomponer un poco también esa relación, ¿no? Ujú. Sería como de alguna También, manera una marcha atrás en lo que fue las primeras declaraciones de Milei respecto de China, que es un país con el que no quería tener relaciones, pero el contexto lo lleva a la obligación de tenerlas y mejorarlas. yo creo que sí. Bueno, otro de los puntos, grandes puntos a favor es la recomposición de las reservas del Banco Central. Recordemos que dejaron en el gobierno anterior menos 11.500 millones de dólares negativos de reservas netas y este gobierno ya compró 17.200 millones de dólares, ¿sí? Recomponiendo, digamos, estas reservas netas. Hoy los dólares de la gente, que son esa fracción, digamos, del plazo fijo que se encaja en el Banco Central, hoy sí están, ¿sí? Algo que creo que el gobierno quizá por estrategia no dice, es que además de estar al borde de una hiperinflación, también estábamos al borde de un corralito al final del gobierno anterior, porque esos 8.500 millones de dólares que son de encajes los habían utilizado, quedaban solamente creo que 200 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, me parece que hay, digamos, otro punto a favor, pero claro, en las reservas brutas hay 17.100 millones de dólares de swap con China y ese tema es algo que obviamente debe preocupar al gobierno y por eso me parece también esta nueva idea de que China sea también un aliado comercial o hacer, digamos, las paces con esta visita de Milley, después de que también ellos
digamos, dieran el primer paso en pos de esta relación, renovando estos 5.000 millones de dólares que nos vencían en estos 2 meses de junio y julio, ¿no? Vuelvo sobre lo que te preguntaba. Digo, ¿es un paso atrás del presidente de la Nación respecto de lo que habían sido sus primeras declaraciones en cuanto a la relación con China, obligado por el contexto? No sé si un paso atrás, o sea, creo que es parte, digamos, de la necesidad, ¿no? O sea, la necesidad hace que tenga que hacer o mantener esta relación y se lo ha visto también muy pragmático. Creo que alguna de las cosas que uno puede destacar en los puntos a favor, ¿no? Es ese pragmatismo que ha tenido durante estos primeros 6 meses. Sobre todo en términos de una de las cosas que se le achacaba, ¿no? Que la oposición decía, bueno, no va a tener gobernabilidad. Sin embargo, lleva 6 meses gobernando, ha logrado controlar la calle, ha logrado pasar quizá la ley más ambiciosa de la democracia en el Congreso, está a punto de hacerlo, como vos decías, esta semana. Y obviamente hay cosas de la realidad o del contexto que quizá no lo seducen del todo, ¿sí? Como puede ser esta relación o esta cercanía que necesita tener con China. Y en ese sentido creo que ha jugado un rol la canciller Diana Mondino, donde fue a visitar a China. Veamos que Milei fue 4 veces ya a Estados Unidos y a China mandó a su canciller y al presidente del Banco Central, ¿no? Entonces, está claro que su alineamiento es con Estados Unidos, pero no deja de coquetear y de jugar, digamos, para mantener la relación con la otra gran superpotencia o hegemónica que hoy hay en el mundo, que es China, ¿no? Bien, Alejandro Bianchi, gracias por este contacto. Gracias a vos. Adiós, hasta luego, que tengas buen día. Vamos a hacer una